Los médicos no pudieron salvar al bebé del multimillonario hasta que la pobre chica negra lo hizo. El bebé de uno de los hombres más ricos de la ciudad yacía envuelto en cables y silencio, mientras que fuera de las ventanas el mundo seguía brillante y despreocupado. Taxis en movimiento, pájaros surcando el cielo azul, gente viviendo como si los milagros aún fueran posibles. El multimillonario se llamaba Everett Langston, un hombre cuyo nombre estaba grabado en edificios, hospitales y becas. Su hija Aria había nacido justo después del amanecer, el día ya era brillante y cálido, pero su pequeño pecho luchaba por elevarse con cada respiración. Los médicos se movían con eficiencia, sus rostros tensos por la preocupación profesional, y los términos médicos flotaban en el aire como moneda extranjera inagotable. Everett observaba cómo sus bocas se movían sin entender el significado. Dominaba las salas de juntas y las negociaciones, pero allí estaba, reducido a una figura temblorosa con un traje a medida, las manos juntas como si pudiera evitar físicamente que su mundo se derrumbara. El diagnóstico había llegado rápido e implacable. Una complicación rara, tan poco común que incluso los especialistas solo la habían visto en los libros de texto. Se hablaron de cirugías, se ajustaron las máquinas, se probaron medicamentos, pero la conclusión era siempre la misma. No se podía hacer nada más. El sol subía más alto, inundando la habitación con una luz diurna que solo oscurecía las sombras dentro del pecho de Everett. Las enfermeras iban y venían, ofreciendo amables palabras de consuelo que sonaban vacías incluso para ellas mismas. Afuera, la ciudad brillaba con la vida del mediodía, mientras que adentro, un hombre dueño de todo se enfrentaba a lo único que no podía controlar. En otra ala del mismo hospital, varios pisos más abajo, donde las ventanas eran más pequeñas y la pintura más desgastada, una niña llamada Sarah estaba sentada en una silla de plástico, con los pies apenas tocando el suelo. Tenía 12 años, llevaba las trenzas recogidas con pulcritud y el vestido descolorido pero limpio. Había venido con su abuela para un chequeo rutinario, de esos que requieren más paciencia que miedo. Saria pasaba las mañanas ayudando a los vecinos, haciendo recados y, a veces, visitando la capilla del hospital durante el día porque allí reinaba la tranquilidad, la luz y la quietud. La gente a menudo la ignoraba, asumiendo que era solo otra niña negra pobre que pasaba el tiempo. Pero Saria había aprendido desde muy joven que la invisibilidad podía ser una extraña libertad. A medida que avanzaba el día, Saria se dirigió a la planta de pediatría, atraída por una sensación inexplicable. La luz del sol se filtraba a través de las largas ventanas del pasillo, calentando el linóleo bajo sus sandalias. Se detuvo cerca de una pared de cristal y vio al bebé dentro de la habitación, rodeado de máquinas que parecían demasiado grandes para un cuerpo tan pequeño. Saria sintió una opresión en el pecho. Había visto enfermedades antes, había visto la vida luchar silenciosamente, y algo en esta niña le resultaba familiar, como un pájaro frágil caído de su nido. Saria había nacido con una condición propia, una que requería frecuentes visitas al hospital cuando era más pequeña. Durante esos largos días, había aprendido los ritmos de los espacios médicos, la forma en que los cuerpos respondían no solo al tratamiento, sino también al tacto, la calma y la presencia. Su abuela siempre decía que la curación no se trataba solo de medicina, sino de escuchar. De pie allí, en el luminoso pasillo, Saria sintió una certeza invadirla, firme y cálida, como si el día mismo la impulsara a seguir adelante. Se acercó a una enfermera con cauteloso respeto, explicándole que quería ayudar. La enfermera, exhausta y escéptica, casi la despidió con un gesto, pero algo en la mirada de la niña la hizo detenerse. Saria no pretendía ser médica ni hacedora de milagros. Solo pidió sentarse con la bebé un momento para ofrecerle lo que pudiera. Tras una larga vacilación, y quizás impulsada más por la desesperación que por el protocolo, la enfermera accedió bajo estrecha supervisión. Dentro de la habitación, la luz del día lo inundaba todo, suavizando el miedo. Saria estaba de pie junto a la incubadora, con sus pequeñas manos temblorosas al extender las manos. No habló. Simplemente apoyó la palma suavemente contra el cristal y cerró los ojos. Se concentró en respirar lentamente, recordando los ejercicios que había aprendido durante sus propias estancias en el hospital, los que la habían ayudado a calmar su corazón acelerado. En esa habitación tranquila y soleada, Saria ofrecía algo que ninguna máquina podía medir. Presencia firme, atención inquebrantable y la convicción de que la vida seguía escuchándola. Everett observaba desde un rincón, inicialmente irritado por lo que consideraba una distracción, había pasado todo el día oyéndole. Lo que no se podía hacer, y ahora una niña. Podía entrar en el espacio de su hija.
Pero a medida que pasaban los minutos, notó un cambio sutil. Los monitores parpadeaban. Con pequeños cambios, los números se ajustaban. Casi imperceptiblemente. Las enfermeras se acercaron. Los médicos volvieron a comprobar las lecturas. La respiración de la bebé, antes errática, comenzó a encontrar un ritmo frágil. La habitación se llenó de un silencio diferente, cargado de posibilidades. La luz del sol se reflejaba en las máquinas como si marcara el momento. Nadie habló. Saria permaneció quieta, con los ojos cerrados, su rostro tranquilo de una manera que parecía mucho mayor que sus años. No fue dramático ni súbito. Fue lento, como ver el amanecer reemplazar a la noche. El color de la bebé mejoró. Ligeramente, su pequeño pecho se elevó con mayor regularidad. Los médicos entraron corriendo, con la confusión reflejada en sus rostros. Volvieron a realizar pruebas, recalibraron las máquinas, susurraron entre sí. No había ninguna explicación científica que lo satisficiera, ninguna causa clara del cambio. Sin embargo, la evidencia era innegable. El bebé se estaba estabilizando. Everett sintió que le flaqueaban las rodillas y se agarró al respaldo de una silla para mantenerse erguido. Por primera vez en todo el día, Hope no se sentía como una trampa cruel. Saria finalmente retrocedió, completando su tarea en su propia y silenciosa comprensión. No esperaba agradecimiento ni reconocimiento. Simplemente asintió a la enfermera y regresó al pasillo donde el sol del mediodía continuaba su paciente recorrido por el suelo. Everett la siguió, sus costosos zapatos resonaban con demasiada fuerza en el pasillo. Cuando finalmente habló, su voz era áspera, desprovista de autoridad y orgullo. Le preguntó por qué lo había hecho. Saria explicó que creía que algunas personas debían estar presentes para los demás, incluso si no tenían nada que dar excepto a sí mismas. Habló de los días que pasó en camas de hospital, del miedo mitigado por la bondad, de cómo a veces el cuerpo necesitaba permiso para seguir luchando. Everett escuchó de verdad, quizás por primera vez en su vida sin planear una respuesta. En ese pasillo iluminado, no vio a una pobre niña negra, sino a una maestra, un espejo, que reflejaba todo lo que había olvidado sobre la humanidad. Cuando el sol de la tarde comenzó a ocultarse ligeramente, los médicos confirmaron que la bebé estaba fuera de peligro inmediato. Aún quedaba un largo camino por delante, pero la vida había decidido quedarse. Everett regresó junto a la cama de su hija, con lágrimas finalmente aflorando mientras la gratitud lo inundaba. Se dio cuenta de que toda su riqueza no había salvado a su hija, la conexión sí, la presencia sí, una niña sin nada más que empatía había logrado lo que millones de dólares no pudieron. Everett se aseguró de que Saria y su abuela recibieran atención, apoyo y oportunidades mucho más allá de lo que habían conocido. Pero lo más importante es que continuó con su lección. Reestructuró su fundación benéfica, centrándose no solo en la tecnología y la investigación, sino también en la atención centrada en el ser humano, en programas que enseñaban a escuchar, a ser compasivos y a tener una presencia emocional. El hospital mismo cambió. Espacios iluminados por el sol se rediseñaron para recordar a todos que la sanación no era solo mecánica. Saria regresó a su vida, todavía caminando por calles soleadas, todavía ayudando en lo que podía. No se veía a sí misma como especial, solo como alguien que había escuchado cuando algo en su interior le habló. La bebé se fortalecía con cada día que pasaba. Su vida se entrelazó para siempre con una niña que se había atrevido a creer que estar presente era importante. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar y sentir algo real, por favor, dale a me gusta, comenta, comparte y participa en este video. Y al ponerse el sol esa tarde, tiñendo la ciudad de oro, una verdad persistió más brillante que cualquier horizonte. El mayor poder de la humanidad siempre ha sido su capacidad de apoyarse mutuamente.